Sentir con la liturgia. Cuarto domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. De la profecía de Sofonías en el capítulo 2, verso 3, y capítulo 3, versos del 12 al 13. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos del 26 al 31. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que de lo necio lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entre las comunidades de la parroquia de Ilopango, una comunidad de señoritas con votos religiosos y viviendo en el mundo,
son inspiraciones del Espíritu Santo. De veras que San Lucas dice, el Espíritu que animó a Cristo sigue animando a su iglesia, y las comunidades de Ilopango son iglesia, como cualquier comunidad, dichosas si todas se dejan invadir del Espíritu del Señor. El Senado Presbiteral, que es el grupo de sacerdotes elegidos por el mismo presbiterio para asesorar al obispo, ha estado en gran actividad esta semana, y quiero agradecerles públicamente las muchas luces y sugerencias y opiniones con que han enriquecido mi criterio pastoral. En la vida religiosa también hemos saludado a la superiora general de las religiosas pasionistas y a la madre provincial de las carmelitas misioneras españolas. Precisamente esta congregación de carmelitas misioneras va a hacer este día una profesión de religiosas ya brotadas en nuestra tierra, las primeras carmelitas misioneras de El Salvador. Las religiosas carmelitas de Santa Teresa también han elegido a su nueva superiora general, y les auguramos nuevos éxitos en su trabajo religioso y eclesial. Se celebró esta semana con bastantes dificultades, pero con constancia de parte de un grupo muy conspicuo, la Semana de la Unidad, en que católicos y protestantes, recorriendo diversos templos de ambas confesiones, han orado para que el ideal de Cristo se cumpla, que todos sus cristianos seamos una sola cosa. Y se acerca en esta semana el Día de la Virgen de Candelaria. Desde ahora quiero avanzar una felicitación a la parroquia de Candelaria y a la parroquia de Candelaria de Cuscatlán y a todos aquellos pueblos, que son muchos, los que celebran como patronal a la Virgen de Candelaria. Quiero recordar aquí también, como testimonio de iglesia, las muestras de solidaridad que se han recibido abundantes, pero precisamente para honrar a la comunidad de Plan del Pino, donde ya van a tener hoy la ceremonia tan bonita de la congregación que preside aquella pastoral, las hermanas carmelitas españolas. Les leo la carta que me trajo la superiora provincial de parte de la hermana Rosa Baquedano, a la que tanto quieren en esa comunidad. Sé de los problemas que siguen y de sus desvelos como siempre, y con estas hermanas les envío mi cariñosa oración y sacrificio por ese país al que tanto amo y debo. Dios nos ama, no hay que dudarlo, y espera algo de todo esto, algo grande. A mí no me cabe el que tanto dolor y sangre no germinen un día en una buena cosecha. Son tiempos duros. Dios quiera lo entendamos también aquí, donde tan de pasada vemos e interpretamos los signos de los tiempos. Sigo como siempre creyendo en la Iglesia de la Arquidiócesis, y tendré siempre en mi vida como un estímulo su ejemplo y su vivencia. Que las fuerzas del mal recapaciten y aclaren al fin qué pretenden y vuelvan al camino de la concordia y el amor desinteresado. Aquí en mi nuevo destino hablaré de lo que aprendí allí, y con los que trabajé pediré al Señor por la paz tan deseada. Este es un saludo pues para las comunidades de Plan del Pino. Recogiendo también para nuestra iglesia el magisterio universal del Papa, hay pensamientos que vienen a consolarnos y a iluminarnos como verdadera homilía de Dios que sigue siendo la iglesia. Cuando el Papa habla de que hay que orar por la unidad de los cristianos, también dijo que la Iglesia y el Papa principalmente tienen que ser mediador donde quiera pueda ser necesario para calmar las tensiones mundiales. Es nuestra misión, sembrar la paz en todas partes. También el Santo Padre aboga por la libertad de los hombres. En varios países está creciendo el terrorismo
La preocupación y el temor van en aumento. Los que creemos en Jesucristo estamos convocados a ser los arquitectos de la reconciliación, pacificación y hermandad entre los hombres. Hermosas palabras, pues, para que este día en que hablamos de la iglesia, micrófono de Dios, cada uno sea expresión del amor que Dios nos tiene como Padre y que nos quiere a todos como hermanos. Hablando a los diplomáticos, el Papa se refirió a las dificultades del hambre en el mundo. El año pasado pude visitar la sede de la FAO para compartir con los responsables de esta organización internacional la preocupación por la urgencia que existe de aumentar y repartir más equitativamente los productos alimenticios. Pero los generosos planes que deberían atenuar la penuria presente y futura se hallan comprometidos por cantidad de obstáculos que dependen menos de las posibilidades de la naturaleza que de la carencia de los propios hombres. Qué triste esta constatación. Hay hambre no porque la tierra no dé, sino porque los hombres acaparan lo que la tierra da y dejan a otros con hambre. Y es necesario que todos comprendamos que Dios ha creado para todos los hombres y que la fraternidad es necesaria cuanto más se agudiza el egoísmo. De su despreocupación por este problema, de su falta de solidaridad, del mal empleo de sus recursos, esto es lo que debería movilizar a los hombres y hacer converger los esfuerzos de todos. Pero en lugar de esto, ¿cuántos fondos consagrados a multiplicar los armamentos y los ingenios mortales? ¿Cuántas incoherencias en los intercambios comerciales? Y fíjense en esta frase del Papa como hecha para El Salvador. ¿Cuántas energías derrochadas en luchas ideológicas, en políticas de prestigio y de poder? Pero ¿poder para quién? ¿Para qué? ¿Para qué bien común? Las generaciones futuras nos pedirán cuenta de ello. Una lucha por el poder es evidente en El Salvador, una lucha de prestigios ideológicos, pero se habrá tenido en cuenta que el poder es servicio y no es cumbre de ambiciones. Y ojalá que los hombres de la política y de las organizaciones populares tengan muy en cuenta estas preguntas del Papa, de que estamos obligados a buscar el bien para todos, no el prestigio de unos pocos.